Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Bienvenidos a otro episodio de La Vida de Flow. Hoy haremos otro análisis de casos. Recuerden, de vez en cuando decidimos arrastrarlos al pozo de dolor en el que nos metemos regularmente al revisar casos que encontramos desafiantes, interesantes y con cierto grado de enfoque educativo. Hoy quería repasar un procedimiento que me pareció interesante. Estábamos discutiendo sobre una arterialización que se complicó un poco antes de lo esperado, cómo la abrimos, por qué la abrimos y también un poco sobre cómo manejamos el cierre del acceso. Así que espero que disfruten este programa. Bueno, gente, aquí estamos con otro caso. Lucas y yo, como siempre, discutiendo nuestro día de hoy. Hoy quería compartirles un caso de un paciente que se sometió a una arterialización venosa para una herida bastante compleja. Esencialmente es una herida de talón bastante grave y ella tiene un talón huérfano. No sé cuántas veces han considerado hacer una arterialización para este tipo de pacientes, pero yo creo que cuando hay enfermedad del arco en el contexto de una calcificación arterial medial alta, la idea de que van a conseguir una perfusión global específicamente en el retropié yo creo que es algo bastante irrealista. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre si es posible tener isquemia regional en el pie a pesar de que haya un vaso sanguíneo que lo irrigue? Sí, 100%. Es decir, no soy tan agresivo con las DVAs para las heridas del talón, simplemente porque las heridas del talón me resultan extremadamente difíciles de manejar en cuanto a su cuidado. Y tienes que pensar, ¿sabes? Este paciente en mis manos va a tener un resultado exitoso. No tengo un podólogo, ¿sabes? A mi disposición como tú, así que estoy un poco más limitado. Ajá. Pero sí creo que cuando Sí. hay una herida en el talón, de hecho hice una recientemente por esa razón específica, pero era una herida de talón muy, muy pequeña con un talón completamente huérfano. Así que sí. Me voy a asegurar de que te comparto una foto de esa herida. La tengo en mi teléfono. Tendría que hacer un poco de MacGyver ahora mismo para poder mostrártela, pero me aseguraré de que te la muestro. Pero es bastante profunda. Sí. Oh, wow. ¿Qué es lo que ya serías tú? O sea, tiene una buena base de granulación. ¿Es hueso o es grasa? Bueno, esto es después de la arterialización. Así bueno, que por supuesto. en este momento las cosas ya empezaron a ir en la dirección correcta. Espera, esto es solo 2 meses después. Está bastante bien, diría yo. Sí, en realidad no está mal, pero también tiene lo que se llama isquemia en el antepié y estos son heridas en los dedos de sus pies que también ya han empezado a mejorar mucho. Ajá, ¿hiciste eso parcial? ¿Es el lechón ungueal que se desprendió o es que tú quitaste una parte de...? Ese es el clavo. Se ve bastante bien. Aunque ese tercer dedo parece que podría tener osteo. Sí, sabes, no, normalmente les ofrecemos una oxigenación hiperbárica y 6 semanas de antibióticos para Increíble. la osteomielitis, así que no vamos directamente a la amputación. Pero bueno, aquí está, sabes, no quiero que entremos en una conversación demasiado extensa sobre esto. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero faltan aproximadamente 2 meses y no ha mostrado ninguna señal de lo que nosotros denominamos conversión. Recuerda que tenemos esas dos palabras que usamos para describir los resultados en la resolución de heridas, y una es la maduración, la otra es la conversión. Conversión significa que incluso en la situación de un injerto que se encuentra ocluido, todavía se pueden detectar señales apropiadas. Pues bien, ya hemos comentado antes que la historia natural de las DWAs es que todas se ocluyen, pero a pesar de la oclusión siempre queda alguna mejoría y eso es lo que llamamos conversión. Pero este paciente no tuvo conversión, a pesar de que los 2 primeros meses funcionaron bien. Y yo
Con la herida que te acabo de mostrar, sentí con mucha fuerza que necesitábamos mantener esa arterialización abierta. Todavía persigues la arterialización de la herida, o sea, todavía no está necesariamente más allá de la meta. Sí, lo haces. Sí, porque yo no tengo el protocolo que tú tienes, así que no sé cómo cuantificar eso. Así que simplemente lo llevo hasta la meta si puedo. Así que una vez que estás en remisión, todo está bien. Sí, bien. Así Sí, que entonces esta está es bien. ella, Entonces esta ya habremos señora terminado. con esa herida y le está yendo bien. Se está moviendo en la dirección correcta. Pasó de gangrena seca a este tipo de base granular. Se le ha realizado solo un desbridamiento podiátrico. La intención, creo, era darle seguimiento y potencialmente colocar un sustituto térmico, terapia de vacío, intentar que la base se granulara. No me encantan los injertos de piel de espesor parcial allí. No creo que te den muy buenos resultados, pero si la herida no se contrae adecuadamente, ahí es donde quizás tengamos que recurrir. Pienso en esas lesiones del talón. La de ella se encuentra un poco más lateral, así que creo que todavía estaríamos bien, pero ¿Tú crees que eso se va a cerrar sin necesidad de un injerto de piel? yo creo que en ocasiones se puede lograr que se contraiga si uno dispone de suficiente tiempo y también de paciencia, pues de alguna manera se irá contrayendo de forma gradual. Es solo cuestión de lo quieres rápidamente o no tan rápido. Quiero decir, hay algunos golpes bastante fuertes que puedes cerrar con suficiente paciencia. Tienes razón. Creo que en su caso, un injerto de piel quizás no sería una mala idea. En fin, ella viene a una cita de seguimiento y su arterialización por dúplex se encuentra obstruida. Bueno, entonces tenemos una oclusión de la arterialización y les voy a mostrar lo que tenemos que hacer ahora. Quiero aclarar que este es un procedimiento que se realiza en el OBL y en Hope Vascular. Ella era muy grande y por eso entró en insuficiencia renal y diálisis y así perdió mucho peso. Ella sigue siendo una persona grande, pero aún así, a pesar de eso, pero ha perdido una cantidad considerable de peso, lo que le ha generado este enorme panus. Y si la observas bien, verás que tiene las piernas muy delgadas, los brazos muy flacos y luego, en contraste, esta masa centrípeta con todo este tejido adiposo colgante, este panus. Y entonces, ¿sabes lo que hicimos? Lo que hicimos fue colocarla en la mesa y retraímos el panus y, ¿sabes? Hacemos la panusotomía, no otomía, sino panusectomía, Sí, ¿sabes? Con sí, cinta, con exactamente, todos sí. los trucos posibles y aún así la zona de la ingle era relativamente difícil de alcanzar. Y yo creo que es algo que siento que no tengo que estresarme tanto por donde entro porque me siento muy cómodo de que puedo sellarlo bastante bien. Y entonces lo que le dije al equipo es, ¿sabes qué? Está bien. Yo solo voy a ir como a la mitad de SFA. Sí, no, hice recientemente vino este tipo y tenía infectada la bilis. Alguien le hizo AXPEMS bilaterales por claudicación a un señor de 50 y tantos años. Bueno, y ambos se infectaron, así que simplemente los retiré y les hice un injerto con un parche de vena, pero luego tuve que pedir a los cirujanos plásticos que realizaran colgajos musculares complejos en las ingles. Y desarrolló dolor en reposo después y me dijo, necesitas arreglarme. Así que pensando en eso, había hecho una endarterectomía profunda solo para poder colocar el stent en la externa distal. Pero para hacer eso, puncioné la SFA media, 7 French. A ellos no les importó, simplemente subieron, hicieron un sit-up, llegaron hasta allí por encima y por debajo del sit-up y lo cerraron con un conteo de 7. No se preocuparon en absoluto. Se veía muy bien con el ultrasonido, la verdad. Y atendí a otro paciente, un hombre de casi 90 años que tenía heridas por un aneurisma popliteo que era bastante grande. Estaba causando muchos estragos y tenía un gran panículo adiposo y no quería anestesiarlo y él no podía acostarse completamente plano, así que puse una cuña y de nuevo se atascó a mitad de la SFA. Le hice una tomografía. A mitad de la SFA se puso una vaina de 7 French porque necesitaba poner un buen dispositivo allí, así que estamos bien. Sí, uno se va sintiendo cómodo con esto. Y creo que uno tiene que considerar que en casos muy particulares como este, donde ya sé que voy a tener al paciente anticoagulado, entonces no quiero simplemente un cierre asistido, ¿verdad? Como un Vascade o un Minx.
quiero algo para sellar y que me haga sentir cómodo, porque a algunos de estos pacientes de alto riesgo les doy, sabes, 10 o 15,000 unidades de heparina en el OBL. Lo sellaré y literalmente antes de que salgan de la oficina ya tenemos las muestras y les daré 20 miligramos de Xarelto justo al salir y les digo, los quiero muy mojados. Y adivina qué pasó. Yo no puedo recordar, aparte de un poco de supuración subcutánea. Yo no puedo recordarlo. Y, hombre, voy a tocar madera porque lo digo y ahora seguro que me pasa, pero no he tenido un pseudo en muchísimo tiempo. Es que simplemente no he tenido. Pero permíteme guiarte a través de la angio. Voy a probablemente acelerarlo un poco, pero un par de cosas es que ya se puede ver el kelp desde la EVA inicial. Sí, y ahora se puede apreciar la vaina que ya está en esa porción SFA media del paciente. Miren eso. Casi como si fuera un Dr. Sayed, ¿no te parece? Pero él es un paciente bastante complejo. A veces hay que hacerlo, sí. No diría yo que esto sea precisamente lo más sencillo de hacer. Así que, bueno, de cualquier manera, como pueden apreciar aquí, todo eso se ve bastante bien. Ahí tenemos ese AT que desciende y ya pueden empezar a distinguir el stent. Se puede empezar a ver el stent ahí, pero la obstrucción sube por el tronco tibio peroneo. Su caso inicial, esa tibial posterior estaba, sabes, bastante comprometida y creo que en retrospectiva no lo sé. Quiero decir, podría tratarse de una combinación de factores porque podría ser que hubiera una reestenosis del flujo de salida, una reestenosis agresiva de la vena a la que te has referido o aludido, y eso puede simplemente obstruir todo el sistema, además de alguna enfermedad en el extremo proximal. Sí. ¿Llegas a recordar cuáles eran tus volúmenes de flujo? ¿Quieres decir como el último antes de que se fuera abajo? Exacto. ¿O tus iniciales? Estoy en este rango, entre 100 y 200, así ahora mismo. Nada más, nada menos. Bueno, pero como pueden ver aquí, nada especial. Pero sí creo que esta es una buena imagen para mostrar a lo que me refería antes, donde hay un flujo relativamente afectado hacia ese segmento de la parte distal del calcáneo. Pero lo curioso, lo que me resulta gracioso es que al principio yo ni siquiera podía distinguir esa LPA y después de 4 semanas de la arterialización, esa LPA se está mostrando un poco mejor, lo cual nos indica un poco este reclutamiento de vasos hibernantes que observamos con estas situaciones, porque esto se podría decir que ya existe cierto grado de efecto biológico debido a la presencia de esta fístula. Pero bueno, permítanme acelerar un poco el ritmo aquí para que podamos llegar al punto donde ustedes puedan observar. Estoy realizando un pequeño desplazamiento de píxeles precisamente para intentar ubicar esa imagen en el lugar correcto. Bastante, sí, quiero decir, un talón bastante expuesto, pero con cierto grado de mejora en esa LPA. Permítanme avanzar un poco más. Lo que hice aquí es que estoy cambiando mis vainas de acceso. Esta es una vaina de acceso de 5 French y lo que estoy haciendo es cambiarla por una de 645 y Terumo. Cada vez que me toca lidiar con un coágulo, quiero disponer de esa válvula Terumo o del introductor que sea. ¿Sabes? La gente de Boston ahora tiene... Valvulado. Boston ahora tiene estas vainas que además están valvuladas y así siempre puedes desbloquearla y extraer el coágulo, ¿verdad? Como si estuvieras utilizando un Pounce o cualquiera de estos sistemas. Y así es como me encuentro ahora mismo en el OBL. No tengo necesariamente las cosas realmente caras, pero, o sea, puedo usar mi siempre tan confiable Rotorex que me funciona muy bien en este escenario. Ahora, aquí pueden ver otra cosa que creo que también es digna de mención. Miren esta especie de región estenótica del tronco TP. También hay alguna cosa, yo no sé si eso es algo en el duplex que habíamos conseguido inicialmente. Yo no vi nada allí, pero sabes, uno nunca sabe. Creo que sería difícil porque no hay mucho flujo allí. Solo tratando de conseguir algunas imágenes, supongo que con la intención de decidir qué herramientas voy a usar. Sí, yo usualmente yo iría a colocar un catéter ahí abajo y a inyectar el sistema venoso, me refiero el pie para ver qué hay ahí y planificar, no lo sé. ¿Eso siquiera vale la pena para ti? Quizás antes de eso, explícame qué harías con eso. Entonces tu intención es, vale, voy a tomar un catéter como este y vas a intentar abrirte paso con él. Y si funciona, haces una venografía. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? ¿Y cuál puede ser el resultado de esto? Voy a dejar que se reproduzca.
hice lo mismo. Así que lo que van a ver es esencialmente a mí maniobrando un alambre, diría que es probablemente una guía de comando. Es un Bernstein de 4 French. Ahí lo tienes, simplemente lo estás moviendo. Pero por favor, guíame a través de las opciones de todo lo que podría suceder. Es decir, si llegas hasta allí abajo, ¿con qué te vas a encontrar exactamente? Sí, creo que lo más frecuente, lo más habitual en mi experiencia es que vas a encontrar cierto grado de hiperplasia neointimal justo en el extremo distal del stent y luego más allá de eso, distalmente. Si tienes suerte, entonces tendrás una anatomía venosa completamente normal. Así que en ese punto, lo que yo creo que se debe hacer es, considero que Rotarex es una excelente opción. Solo, sabes, haz un par de pasadas con Rotarex, limpia la mayor parte del coágulo. Ibus, mira tus puntos finales proximales, asegúrate de no tener ninguna enfermedad que probablemente necesites colocar un stent proximalmente. Yo uso los stents intactos. La mayor parte del tiempo ahora tenemos el nuevo stents de Abbott, Esprit, los estamos probando, así que es otra opción. Y luego distalmente, sabes, si tienes esa hiperplasia neointimal, probablemente pondría un stent Eluvia recubierto de fármaco allí abajo entre el Vivon para cubrir la hiperplasia neointimal. Absolutamente. Yo estoy completamente de acuerdo. Permítanme hacer una pausa justo aquí. Y si ustedes lo vieron, me tomó un poco de tiempo poder cruzar esa zona. Era difícil, el cable se estaba atascando un poco allí. Y entonces creo que es exactamente lo que estás diciendo. Voy a ir un poco despacio, pero es exactamente eso, que creo que hay una hiperplasia neointimal acelerada en la transición de la vena que luego bloquea completamente el sistema. Como puedes ver, mira ese alambre, y pude sentirlo. Sentía que me costaba mucho superarlo, pasar por esa situación. Entonces, ¿y alguna vez utilizas únicamente balones farmacoactivos para las reintervenciones o finalmente te decides por un stent y un stent liberador de fármacos? Yo me quedo con un andamio simplemente porque quiero decir, es goma, es solo colágeno. Pues no creo que vayas a poder modular esa pared con nada. No voy a, por ejemplo, poner una aterectomía direccional de corte ni nada por el estilo. Realmente no creo que eso vaya a hacer mucho. Así que el andamio se expandió. Es decir, también podrías usar un Supera ahí abajo. Creo que esa sería una muy buena opción. Sí, bueno, hay algunos datos que van a salir de algunos de los estudios que estamos haciendo ahora mismo y te sorprenderías muchísimo o quizás no, pero es una hiperplasia intimal muy significativa. En el momento en que arterializas una vena, hay un reclutamiento muy rápido de células de músculo liso y una hiperproliferación del endotelio. Se puede ver tan pronto como a las 2 semanas, es decir, a las pocas semanas de una RDBA empiezas a notar cambios significativos en la pared del vaso. Entonces, quién sabe, potencialmente y de manera preventiva, uno debería considerar seriamente que el segmento distal de la desviación siempre debería tener un DES, o tal vez esperas, luego te encargas de esa primera fase del tejido inflamatorio, luego extiendes con el DES de la forma en que lo estamos haciendo y luego le echas un vistazo. Pero de todos modos, ¿qué opinas sobre este catéter que atraviesa? Sí, creo que sí. Sabes, creo que ese no es el diámetro final que tendrá una vez que el flujo se haya restablecido. Entonces, ¿cuánto crees que es? ¿Unos 3? Dices que esa vena mide 3 milímetros, de 3 a 4, así que será de gran ayuda. Y lo seguro. que quiero decir es que todo esto, ¿verdad? Es flujo venoso. Tú puedes observar un par de cosas. Una maduración que es relativamente leve, ¿verdad? Si acaso se observa un poco de este primer metatarsiano, pero no hay este flujo masivo hacia la periferia. Y luego lo otro que se nota es que le ligué la GSB muy aproximadamente. Mira cómo hay un blanqueamiento de la GSB ahí. Tú mencionaste Rotarex. En el pasado me dijiste que te gusta poner el catéter 7 ahí. Yo lo intenté, pero aquí está el problema. A veces es difícil entrar en el segmento proximal del stent. Así que el flujo de la extremidad es de 3.5 en la parte superior. Y siento que pasar un catéter 7 por ahí a veces... Es de 2.3. El diámetro exterior es de 2.3. Así que tú puedes deberías hacerlo, poder pero hacerlo. es un tanto voluminoso para pasar por ahí. Y si pongo un stent, entonces estaré en problemas porque voy a aniquilar las esquinas.
Creo que hay que ser muy cuidadoso o, bueno, tú tienes más experiencia que yo con el Rotarex, pero siento que con el Rotax hay que tener mucho cuidado con esos stents porque si se enganchan pueden causar algún daño. Sí, quiero decir, hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que uno haga. Rotax, su nivel de eficiencia es tan alto. ¿Encuentras que la mayoría de las veces no tienes que realinear? Es correcto. Yo diría que en el 100% de las ocasiones no realineo. Lo que sí hago es extender definitivamente, ¿no? Extiendo ya sea en la parte proximal o en la parte distal, pero no necesariamente realineo. Así que aquí mi intención, ¿sabes? Era simplemente, ¿sabes? Estaba tratando de adentrarme un poco más en esto, ¿sabes? Pero la verdad no estaba realmente... Pero el propósito en realidad no era realizar todo este complejo trabajo distal. El objetivo principal era más bien abrir los stents. Y por lo tanto, todo lo que necesitaba hacer era introducir un alambre lo suficientemente profundo y luego bajar el sistema Rotax. Aquí pueden ver el Rotax. Este es un Rotax de 6 French. Una cosa que a veces se nota es, ¿ves cómo estaba colgando? Eso es bastante complicado, Sí, ¿no crees? Había Sí, la algo, definitivamente hay algo presente ahí, que es esta cicatriz intimal. Y si no hay un flujo de entrada suficiente desde el segmento distal, los stents tienden a colapsar. Colapso, sí. Eso me pone los pelos de punta cada vez. Sí, y hay que tener mucho cuidado. No puedes permitir que eso pase porque si no, el PTF se engancha. Así que algunas personas creen que es muy bueno hacer colapsar el stent. Pues Etsy Amber, bro, adivina que es un problema muy grande. Si el stent colapsa sobre el Rotax atrapará ese material de PTF y lo aniquilará. Lo que a veces hago es ir hacia atrás. Así que lo que hago es que lo cruzo todo y luego empiezo desde abajo y de ahí voy subiendo. Primero empiezo por arriba, pero si veo mucho de eso, entonces empiezo desde abajo. ¿Ves lo que acabo de hacer? Hice un repaso hacia atrás. Descendí completamente muy rápido y luego, de nuevo, lentamente hacia atrás. Así que hago un par de pasadas en retroceso y después una hacia adelante. Así que lo viste colapsar y después lo apagaste, recorriste todo el trayecto sin tenerlo encendido y luego hiciste un pase hacia atrás para conseguir algo de flujo del sistema venoso nativo 100%, para que 100%. no colapsara. Hiciste eso dos Correcto. veces Exacto, y luego exacto. avanzaste. Así que yo, Qué y como bien, ves, sí. eso está en el SSB. Mira el cable. El cable está en algún lugar del SSI, lo cual está perfecto, ¿verdad? Ahí es donde tú no tienes que realmente preocuparte por lo que hace. Es el cable que se incluye habitualmente con el motor Rotax. Podría ser un Commandis, porque yo uso el Rotax y un Commandis de forma frecuente. Veamos aquí. Esto fue después de solo un par de pasadas. Miren eso. Ya tenemos algo de flujo restaurado y esa lesión del tronco TP se ve un poco mejor. Queda algo ahí. Sí, y creo que en este punto probablemente seguí adelante y lo retoqué. Esto es lo gracioso de estos casos cuando te ves a ti mismo operando en retrospectiva. Intentas descifrar qué estabas pensando. Es algo gracioso, pero veamos. Cuando algo así está pasando, normalmente significa que me están trayendo algo. Así que supongo que quizás pedí un stent para poner aquí. Bueno, aquí lo tienes. Lo que hice fue, verás, este es un modelo 580 Silver PTX y lo que pasó es que se me acaba de caer al suelo. Vaya. Así que te fuiste con el Silver. Sí, bueno, sabes, la verdad es que los Silver son los únicos que tienen 5 milímetros, así que he estado... Oh, entonces lo pusiste en el maletero de papel. Ok. Era como si hubiera algo presente allí. Había una cantidad considerable de calcio y mi único deseo era que eso se solucionara. O sea, lo había dilatado con un balón en... ¿Te acuerdas que te comenté que el tronco TTP y la PT estaban significativamente calcificados? Y entonces no quería volver a hacerlo, pero lo verán aquí. Lo voy a postdilatar con un balón de 3 milímetros o quizás de 3.5, solo para llevarlo exactamente a donde lo necesito. Y después una pequeña toma de imagen, solo para asegurarme de que se vea bien, asegurarme de no comprometer la arteria tibial anterior. Y eso se ve muy bien. Estoy muy satisfecho con eso. Y ahora vamos a la parte de abajo. Así que veamos cómo se presenta esto. Entonces tomé el mismo balón, el que fue pre y post dilatado. Recuerden que lo abrí, que lo expandí. Había algo que se sentía un poco raro, un poco inestable allí. Así que ahora echemos un vistazo más de cerca aquí. Así que hay algo ahí, ¿verdad? Entonces, esto podría ser quizás algún tipo de material, quizás ese ISR que tenemos justo aquí, ¿verdad? Pero esto se sentía muy duro y gomoso cuando intentaba pasar por aquí. Así que déjenme avanzar esto.
En este momento decidí implantar un segundo Silver PTX-E en la porción distal del tracto de salida. Después de esto, introduje un stand. Claro, debo tener mucho cuidado de que no se enganche porque lo estoy haciendo todo sobre un alambre del 0.14. Así que ahí lo tienes. Yo estaba como, ok, ¡zas! Pasó y luego tomé una imagen y entonces, ¡boom! Ahí fue donde lo extendí y lo dejé en ese segmento. Y como pensé que quizás había algo de material, no hice una post-dilatación agresiva del borde. ¿Sabes? Porque a veces uno puede simplemente desmenuzar el coágulo. ¿No hiciste la post-dilatación? ¿De verdad que no la hiciste? No, no agresivamente. Es decir, si lo hice, digamos, con un 3 milímetros o algo, o un 3.5. Para que lo veas, aquí te lo presento. Mira, ahí tienes un globo. Sí, ahí está. Un pequeño retoque y después te mostraré otra imagen. Pero este paciente tiene una úlcera en el talón. Claro. ¿Cómo estás racionalizando o justificando esa situación? Bueno, esto es un stent que no está cubierto, ¿no es así? Si ven el borde de los stents cubiertos aquí y de hecho ya pueden ver, no sé, se ve muy discreto, pero logran distinguir el leg calve spur, cierto grado de leg calve presente en esa zona. La herida del talón se encuentra específicamente en esta área, así que sí, lo tuve muy en cuenta. La razón por la que no está un poco más arriba fue que había una enorme conexión tibial posterior y por lo tanto todo estaba drenando. Lo bajé un poco más hacia abajo. Aún así, creo que si no sobrepasas el calcáneo, probablemente tendrás un buen reclutamiento del plexo de leg calve pertes. Así que, en fin, ahí es donde lo dejamos. Sabes, no me vuelvo loco necesariamente para hacer más trabajo en el arco. Yo muchas veces antes era muy agresivo con el arco y ahora soy un poco más frugal y respetuoso. Creo que si realizas un trabajo excesivo demasiado en el arco, te estarías disparando en el pie porque entonces vas a desarrollar toda esta hiperplasia intimal que estamos observando en las venas a causa del barotrauma que tú mismo estás provocando. Incluso con el valvulótomo, o sea, soy muy cuidadoso. Empujo el valvulótomo tal vez 2 veces y aún así me parece demasiado agresivo. Quizás debería haber un valvulótomo más pequeño en el kit. Lo dejé por aquí. Supongo que esto podría resultar interesante de mostrar. Bueno, claro, ya sabes, estas son como las tomas finales, supongo. La cosa entera abierta completamente hasta abajo. Sí, bueno, entonces en este momento el flujo ya está restaurado. Sé que todavía hay algo de espasmo. Sabes, no voy a pensarlo demasiado. Ya lo he hecho suficientes veces. Sé que todo va a salir bien. Voy a cerrar. Y como ya lo mencioné antes, ya estoy comprometido de una forma en la que voy a usar un dispositivo CELT. Así que este es un diente largo de 45 centavos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a cambiar. Voy a reemplazar el 6.45 que está saliendo y luego simplemente lo voy a cambiar por un 6 corto. Y luego, una vez que ese 6 corto esté ahí, pasamos al ultrasonido. En ese punto, yo sinceramente no uso rayos X. Sé que mucha gente cree que los rayos X son probablemente una forma bastante segura de intentar desplegar un CELT, pero el CELT es tan fácil de ver en el ultrasonido. Francamente, creo que lo mejor que puedes hacer es simplemente realizarlo con su ultrasonido. Así que aquí puedes ver la vaina integrada. Mira eso. Es una imagen bastante espectacular, ¿verdad? Quiero decir, que sabes con exactitud dónde se encuentra esa arteriotomía. Sabes que cuando introduces un dispositivo de cierre, es precisamente ahí donde quieres impactar, justo en esa zona de transición. Acabo de salir del ultrasonido porque lo que estoy haciendo es avanzar el dispositivo CELT. ¿Recuerdan el dispositivo CELT? Pasa ajustado por los dientes y luego se sujeta a la vaina en la válvula. Así que ahora ven que el dispositivo ahora está muy claro, ¿verdad? Que antes era solo la vaina. Ahora ya puedes ver el dispositivo, ¿de acuerdo? Así que ahora voy a proceder a cerrar. Como puedes observar, esta es una toma perfecta, ¿no crees? Puedes ver la transición de una manera muy fluida, ¿verdad? ¿Es esto algo a lo que le prestas atención cuando estás cerrando? No, yo hago radiográfico cierre. ¿Tú lo haces? Sí, qué interesante. Hago un movimiento lateral. Me desplazo de lado, hago un acercamiento, veo con exactitud dónde me encuentro y después de eso simplemente aplico una máscara inteligente y luego lo llevo a donde está la zona de cruce y eso es todo. Sí, entonces en mi caso lo que me gusta hacer es que yo hago esto y te diré por qué. Porque el CELT es eficiente, pero también se puede ver en el ultrasonido tan bien.
esta es la vaina, lo verás aquí. Y cuando no uso el ultrasonido, lo único que hago es poner la sonda a un lado y avanzo el CELT, y el CELT se encaja en la vaina, ¿verdad? Hay 2 patitas pequeñas que se encajan en la válvula. Y así ahora pueden observar que la vaina contiene el dispositivo en su interior. Entonces, lo que hago es tirar hacia atrás sin desplegar el dispositivo, completamente hacia atrás, hasta que veo esta parte más grande y verdaderamente ecogénica justo ahí. Miren eso. Así que una vez que el extremo del dispositivo entra, obviamente estás al final del mismo. Y así, cuando giras el primer dial del CELT, este segmento hipoecogénico se convierte en una pequeña placa. Y así probablemente verán aquí donde o lo suelto o le pido a alguien que lo haga por mí. Déjenme ver si pude conseguir que alguien me lo muestre, o si no, tendré que dejar el ultrasonido. Pero supongo que quizás alguien lo hizo por mí porque yo estaba concentrándome en eso. Ah, ahí está. Alguien sí hizo el giro. Vale. Así que ves cómo ese borde se volvió ahora así, como este pequeño plato. Y entonces, con mucho cuidado, puedo empezar a realizar pequeños giros y a tirar con muchísima suavidad para evitar por completo arrancar cualquier placa o cualquier otra cosa con esa parte interna del dispositivo. Mira eso. Y simplemente se desliza perfectamente hasta la arteriotomía. Y me imagino que si lo estás realizando con una radiografía, puedes visualizar perfectamente cómo esto está sucediendo, ¿verdad? Y en este momento puedes observar la SFA. Ahora bien, aquí se presenta un determinado grado de angulación. Ves cómo hay un ángulo, ¿verdad? Y para que esto encaje perfectamente, bien ajustado, me he acostumbrado mucho más a esencialmente hacer palanca para levantarlo. Así que casi empujas el sistema, lo inclinas casi a 90 grados para que ese dispositivo... Eso es lo que yo siempre lo llevo a 90 o quizás a 120 para que se aplane un poco. Sí, pero sabes, lo interesante es que incluso cuando encuentras resistencia, no sé si lo haces a menudo, a veces puedes empujar el dispositivo. Yo lo hice justo ahí, lo mueves de un lado a otro, casi como un pistón, para que se acomode mejor en esa sección. Así que mira cómo se va ajustando. Sí, totalmente de acuerdo. Como si, ves, lo hago un par de veces hasta que, digamos, se alinee perfectamente con la pared del vaso. Así que a veces, sabes, en el primer tirón todavía puede tener un poco de ángulo y luego como que empujas el dispositivo y sigue siendo un ángulo. Entonces, lo que hago es que muevo el pistón hacia adentro y hacia afuera 2 veces hasta que tira y ahora está alineado. Y ahora digo, ok, perfecto, ahora voy a sellarlo. Y finalmente se despliega y luego simplemente lo dejas ir. Y así siempre va a tener... Por su naturaleza ecogénica se va a ver más grande, pero es mucho artefacto y reflejo. Pero cuando miras la luz de la arteria, está bastante limitada a ese pequeño pezón que ves ahí dentro. Sí. Siempre me aseguro de que todo esté bien. Sabes, siempre miro el flujo de color porque quiero asegurarme de que no haya ningún problema y que no haya ningún problema hemodinámico. Y eso lo hago con cada uno. No es algo que haga con CELT. Así que digo, bueno, voy a mirar. Ahora mismo me estoy centrando en la parte superior. No hay nada. No hay evidencia de anomalías de flujo fuera del vaso. No hay fuga. Y ahora voy a hacer una evaluación hemodinámica y solo toma 1 segundo antes de que mi personal la coloque directamente en la luz. Y ahora pueden ver una señal trifásica perfecta y esto es distal a la colocación. Así que la SFA se ve genial esencialmente. Así que, en fin, eso es lo que tengo para ustedes hoy. Creo que es un caso interesante que la gente podría encontrar interesante. Las herramientas que usamos, las técnicas, algunas de las cosas que hemos llegado a entender sobre estas cebas y cuándo abrir y cuándo no y cómo hacerlo. Sabes, intento dar seguimiento. Creo que tenemos que encontrar una forma de dar seguimiento a esto con imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, mostrar qué les pasó a las focas, cómo les fue. Así que quizás en algún momento lo que podríamos hacer es un resumen de casos solo de resultados, ¿verdad? Resultados a largo plazo y mostrar un poco cómo les va. Sí, la verdad es que esa es una idea verdaderamente fantástica. Muy bien. Me encanta. Pues espero que todos ustedes hayan disfrutado mucho de esto y nos encontraremos en la próxima ocasión.